Ante todo, muy buenos días, estimado docente y a las personas que están viendo este video. Mi nombre es María Fernanda Laime Quispe y hoy les voy a presentar una exposición acerca del informe realizado para mi examen final del curso de Economía General. Hoy les voy a hablar sobre uno de los momentos más críticos de la historia de nuestra economía, que viene siendo la crisis económica de los años 80 en el Perú, más conocido como la década perdida. Esta crisis no solo afectó indicadores macroeconómicos, sino también la vida cotidiana de millones de peruanos, generando pobreza, desempleo, desconfianza y una pérdida generalizada del poder adquisitivo. Mi exposición y mi objetivo es explicar las causas de esta crisis, las políticas que se aplicaron, las consecuencias económicas y sociales y las lecciones que podemos aprender desde diferentes enfoques económicos. Paso ahora con la introducción. Durante la década de 1980, nuestro país vivió una de las crisis económicas más profundas y devastadoras de su historia. Fue una etapa marcada por el aumento de la pobreza, una hiperinflación sin precedentes, una pérdida masiva de empleos y una severa caída en la calidad de vida de millones de peruanos. Esta crisis no solo afectó a los indicadores macroeconómicos, como el Producto Bruto Interno y la inflación, sino que también golpeó directamente la vida cotidiana de millones de personas. Paso ahora con el contexto económico y político. Para entender esta crisis es esencial considerar tanto el contexto nacional como el internacional. A nivel global, América Latina atravesaba la llamada crisis de la deuda externa. ¿Producto de qué? Producto de los préstamos masivos que en muchos países tomaron durante los años 70. Cuando las tasas de interés internacionales subieron a comienzos de los 80, esos préstamos se volvieron impagables. Además, se produjo una caída en los precios internacionales de materias primas, que eran los principales productos de exportación del Perú. En el ámbito interno, el país sufría una débil institucionalidad democrática, altos niveles de pobreza estructural y una creciente actividad del terrorismo. La economía ya venía mostrando signos de agotamiento desde finales de los años 70, pero los problemas se intensificaron con las decisiones tomadas durante el primer gobierno del expresidente Alan García, desde los años 1985 hasta 1990. Hablemos ahora de las medidas del primer gobierno del presidente anteriormente mencionado. El primer gobierno de Alan García implementó una serie de medidas heterodoxas con el objetivo de ¿qué? De reactivar la economía sin recurrir al financiamiento externo. Entre ellas destacaron el control de precios de productos básicos, la nacionalización de la banca con el fin de ¿qué? De centralizar el crédito, el gasto público excesivo sin respaldo fiscal ni monetario y el establecimiento de una moratoria en el pago de la deuda externa, lo cual deterioró la relación del Perú con los organismos internacionales y aisló financieramente a nuestro país. Aunque estas medidas buscaron proteger el mercado interno, a corto plazo provocaron desconfianza, la caída de la inversión, el desabastecimiento, los mercados paralelos y finalmente una hiperinflación descontrolada. Paso ahora a hablar acerca de los enfoques económicos. Existen dos enfoques económicos relacionados que ayudan a entender y analizar esta crisis. Para empezar, el neoliberalismo. Desde esta perspectiva, el principal error fue el excesivo intervencionalismo estatal. El neoliberalismo critica el control de precios, el gasto público irresponsable y la nacionalización como distorsiones del mercado que impiden su funcionamiento eficiente. Según la escuela, era necesario aplicar disciplina fiscal, apertura económica y confianza en el libre mercado. Hablemos ahora del estructuralismo. Desde un enfoque estructuralista, se considera que nuestro país tenía problemas más profundos, como una débil estructura productiva, una alta dependencia de las exportaciones primarias y una industrialización muy escasa.
La crisis, entonces, fue resultado de problemas estructurales que las políticas estatales no supieron resolver de manera adecuada. Ahora paso a hablar acerca de los conceptos económicos importantes. Varios conceptos económicos clave nos permiten comprender mejor el impacto de esta crisis. Hablemos primero acerca de la inflación e hiperinflación. En nuestro país, pues, se llegó a tener una inflación anual superior al 7.000% hacia los años 1990, lo que desvalorizó completamente la moneda nacional de aquel entonces, que era el INTI. Hablemos ahora del déficit fiscal. El gasto público superaba ampliamente a los ingresos, generando la necesidad de imprimir dinero sin respaldo. Ahora, el Producto Bruto Interno. El PBI real de per cápita cayó drásticamente en más de un 20%, reflejando así el empobrecimiento generalizado. También contamos con la intervención del Estado. El gobierno intervino en la economía mediante el control de precios, la nacionalización de sectores estratégicos, la limitación de las importaciones, la oferta y demanda. Los controles provocaron escasez de productos, incentivando a mercados informales y paralelos, y los bienes escasos, productos básicos como el arroz, la leche, el azúcar, se volvieron inaccesibles. ¿Para quiénes? Para gran parte de la población. Ahora, nuestra deuda externa, en cuanto a esto, pues nuestro país suspendió el pago de su deuda, dejándolo así sin acceso al crédito internacional por varios años. Hablemos ahora de las consecuencias macroeconómicas. Desde una perspectiva macroeconómica, los efectos de la crisis fueron devastadores. La hiperinflación, pues la pérdida del valor del dinero fue tal que la moneda anteriormente mencionada, que en ese entonces era el INTI, moneda de esa época, prácticamente dejó de tener valor. Se volvió común pagar con fajos enormes de billetes, una gran cantidad que no, o sea, ves un montón de dinero y dirías, wow, pero en realidad su valor era mínimo. Ahora, también la deuda externa impagable. Al no cumplir con los pagos internacionales, el país perdió toda credibilidad y fue excluido del sistema financiero internacional. Ahora, la caída del Producto Bruto Interno, pues nuestro país tuvo varios años de crecimiento económico negativo tras esto. La producción no solo se estancó, sino que también retrocedió. Ahora, el déficit fiscal crónico. La brecha entre ingresos y egresos públicos obligó al Estado a imprimir dinero constantemente y las reservas internacionales estaban en caída. El Banco Central agotó sus reservas internacionales y nuestro país quedó expuesto a cualquier shock externo. Por último, el aislamiento financiero. La moratoria de la deuda, sumada al desorden macroeconómico, alejó toda posibilidad de inversión extranjera. Hablemos ahora de las consecuencias en la vida cotidiana. Desde una perspectiva microeconómica, la crisis afectó gravemente a las personas comunes. Ahora, pérdida del poder adquisitivo, los salarios no se ajustaban al ritmo de la inflación y las familias perdieron rápidamente su capacidad de compra. Seguidamente, la aparición de mercados paralelos. ¿Ante qué? Pues ante el desabastecimiento, eh, obviamente surgieron estos mercados informales, donde los productos se vendían a precios reales mucho más altos. Ahora, hablemos del desempleo y el subempleo. Muchas empresas quebraron tras esto o redujeron personal. La informalidad se volvió la única salida para muchas personas, así evitar descuidar a sus familias. Ahora, la migración interna y externa. Muchas personas dejaron sus hogares en el campo para ir a las ciudades en busca de qué? En busca de una mejor oportunidad de poder llevar un pan a su hogar. Es que ellos no deciden migrar a otros lugares, saliendo así algunos del país en busca de nuevas oportunidades. Ahora también la reducción del consumo. Muchas familias dejaron de consumir productos no esenciales, priorizando su supervivencia.
Por último, quiero dar una conclusión antes de finalizar. La crisis económica de estos años fue el resultado de una combinación peligrosa entre factores estructurales de larga data y decisiones políticas equivocadas. La hiperinflación, el colapso del sistema financiero, la caída del Producto Bruto Interno y la pérdida del poder adquisitivo marcaron profundamente a toda una generación de peruanos. Desde el punto de vista teórico, esta crisis evidenció los límites de una intervención estatal desorganizada y de políticas fiscales sin sostenibilidad. También mostró la necesidad de fortalecer las instituciones, fomentar la productividad nacional y mantener la estabilidad macroeconómica. La gran lección que nos deja esta crisis es que no se puede ignorar la importancia del equilibrio fiscal, la credibilidad del sistema monetario y la responsabilidad de la gestión pública. Conocer este pasado es esencial para no repetir los mismos errores en el futuro. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.